Ahí está. Muy bien. Entonces, para que entendamos en relación a por qué estamos, por así decirlo, por qué se realiza este experimento y por qué nos ayuda a la comprensión del tejido muscular, ¿verdad? Y es que se recuerdan cuál es una de las propiedades de las fibras musculares, que es la que vamos a analizar aquí. En relación a qué propiedad de las fibras musculares está relacionado este laboratorio, jóvenes. Excitabilidad. Exacto, la excitabilidad. Eso es lo que vamos a analizar, ¿verdad? Y no solo las fibras musculares o las células musculares son excitables, sino que también las neuronas. Entonces, si ustedes comprenden este proceso de la excitabilidad, pues cuando lo veamos en el sistema nervioso, que prácticamente en las guías 9 y 10 vemos todo relacionado a eso, entonces ahí lo vamos a recapitular. Entonces va a ser como más fácil para ustedes, ¿verdad? Y es que estas células son excitables porque ellas pueden responder a estímulos químicos, eléctricos o mecánicos. Vaya, en el caso de las fibras musculares, la respuesta es debido a un estímulo químico, como es la acetilcolina, ¿verdad? Que libera la motoneurona. Pero las neuronas, ellas pueden responder a estímulos eléctricos o a estímulos mecánicos, ¿verdad? Entonces, ese estímulo, ¿qué es lo que genera en la célula? ¿Qué es lo que genera en las células excitables? Una contracción. Pero para que se dé la contracción, ¿qué es lo que tiene que haber? Porque una cosa es el estímulo, ¿verdad? Como quien llega a tocar la puerta de su casa. Ese es el Como estímulo. irrigamiento, un irrigamiento. Ajá, entonces digamos que ese estímulo tiene que generar algo que pase sobre toda la célula. ¿Y eso cómo se llama? Potencial de acción. Es un potencial de acción, así es. Entonces, el estímulo, como les digo, es la acción como de tocar la puerta de una casa. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el que está dentro? Ya la respuesta sería levantarse y preguntar quién o abrir la puerta, ¿verdad? Si ya se sabe quién es. Entonces, en el caso de las fibras, el estímulo es que reciben una molécula o que tienen una señal eléctrica, una señal mecánica, y la respuesta inmediata es generar un potencial de acción. Y como dijo la compañera, algo que se irriga, entonces ese potencial de acción atraviesa toda la célula, se va por toda la célula a lo largo de la membrana celular. Y eso es lo que va activando a la célula. Y en el caso de la fibra muscular, eso es lo que activa el mecanismo de contracción. Entonces, entienden el proceso, entienden el camino. Primero es el estímulo. Esto genera un potencial de acción en la membrana y después viene la contracción muscular. ¿Verdad? Lick, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿El estímulo químico puede ser la liberación de acetilcolina? Claro, porque químico se refiere a sustancias. Químico es porque es una sustancia. Y en el caso de la fibra muscular, cuando dijimos, ¿verdad? Cuando dos moléculas de acetilcolina se unen al canal, entonces lo activan, ¿verdad? Entonces muchas moléculas de acetilcolina en los canales de la placa motor generan o inician el potencial de acción muscular, ¿verdad? Gracias, Lick. Bueno, de nada. Ya vamos a ver, cuando veamos las neuronas, vamos a ver esos estímulos eléctricos y mecánicos, ¿verdad? En el caso del estímulo eléctrico es una corriente eléctrica, un flujo de cargas. Y un estímulo mecánico es, por ejemplo, el del estiramiento, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que dijimos?
¿Qué es lo que queremos comprender? ¿Verdad? Que cuando se excita, porque acuérdense que estamos viendo la excitabilidad de las fibras, entonces cuando la fibra se excita, ¿verdad? Y por el sistema nervioso, entonces se genera el proceso de contracción y cuando se da el proceso de contracción se acorta el músculo. Entonces, ¿qué sucede cuando se acorta el músculo? Tracciona del hueso para generar una actividad, para generar un movimiento. Entonces, ¿cuál es el objetivo o lo que vamos a ver en este laboratorio? Primero, cómo las características de ese estímulo, cómo pueden ser las características de ese estímulo, y esto nos puede generar diferentes respuestas en el movimiento muscular, ¿verdad? Entonces, dependiendo de las características del estímulo, así es la generación del potencial de acción y por lo tanto el fenómeno mecánico del músculo esquelético, es decir, la contracción del músculo y después la generación de movimiento. Entonces, si ustedes ven en los experimentos, tenemos todos esos aspectos. Y ustedes notan, por ejemplo, aquí en el primer procedimiento, miren, tenemos primero una estimulación, ¿verdad? Entonces, esa estimulación tiene ciertas características y eso nos genera una contracción, es decir, una respuesta mecánica, ¿verdad? Pero ya sabemos que del estímulo viene el potencial y después la contracción. ¿Y cómo se observa la contracción? ¿Cómo medimos la contracción en ese laboratorio? Ahí es donde se utiliza el quimiógrafo o polígrafo. Ahí se hace el registro gráfico de cada contracción y ustedes ahí, los que vieron el video, han visto esas gráficas, han visto esas líneas que hizo el músculo del gato, ¿verdad? Entonces, esas son, digamos, como las partes de los experimentos. Siempre va a haber un tipo de estímulo con diferentes características a lo que vamos a tener una respuesta que se grafica, ¿verdad? Porque el estímulo, ya dijimos, genera un potencial de acción y de ahí se genera la contracción muscular. Entonces, vamos a ir viendo cuál es la característica del estímulo y luego vamos a ir viendo las respuestas en el músculo, ¿verdad? Muy bien. Digamos que esto es como para entrar en la generalidad de este laboratorio, ¿verdad? Entonces, aquí están los experimentos, aun cuando se dan el nervio también. Y aquí está lo que nos pide la guía de discusión, que es similar a lo que les pasé, ¿verdad? Porque había que definir estos términos: intensidad, frecuencia, duración de un estímulo, el umbral, subumbral, supraumbral, sumación espacial, sumación temporal, contracción muscular única. Aunque en la otra guía que les pasé les pide que lo expliquen, ¿verdad? En qué consiste. Y luego estos conceptos los vamos a relacionar con estos otros puntos. La diferenciación, por ejemplo, de una estimulación directa e indirecta. La interpretación de los resultados también en cuanto a sumación espacial, sumación temporal y cuando se daña un nervio, ¿verdad? Y luego en la contracción muscular única, ¿verdad? Pero antes de todo esto, tenemos también que recordar cuál es la teoría de la generación y la conducción de un potencial de acción y la fisiología de la sinapsis neuromuscular, para que
ustedes comprendan qué es lo que sucede para que podamos observar ese resultado. Muy bien, entonces, para empezar a hacer esta discusión, voy a compartir una presentación. Pero en esa, a medida, como aquí la idea es discutir, entonces también voy a necesitar que ustedes participen, ¿verdad? Vale, muy bien. Entonces, como primer punto teníamos tres términos que teníamos que definir, ¿verdad? Entonces, el caso del primero, creo que es la intensidad. Permítanme. ¿Cuál es el primero, jóvenes? Intensidad y frecuencia. Intensidad. Ok. ¿Quién puede definir qué es intensidad? Yo lo busqué y ¿Sí? bueno, lo que yo encontré que la intensidad es la cantidad de carga que pasa por un conductor por unidad de tiempo. Ujú, ujú. Entonces, exacto. Entonces, aquí acuérdense que como estamos hablando de un proceso eléctrico, ¿verdad? Entonces, la intensidad es eso, es la cantidad de carga o de energía, o que también en el laboratorio lo relacionamos con el voltaje, porque es la cantidad de voltaje, la cantidad de energía que se le proporciona al nervio o al músculo. Entonces, ustedes ven de cada práctica que se hace, de ahí se le va definiendo cuál es la intensidad. Entonces, lo que tienen que acordarse es que la intensidad está relacionada a la cantidad de voltaje, ¿verdad? Entonces, puede ser, por ejemplo, que en el examen les pregunten cuál es la intensidad del estímulo cuando se hizo directamente al nervio, digamos, o directamente al músculo. Entonces, ¿qué le están pidiendo, verdad? ¿Cuál es la intensidad o cuál fue la cantidad de energía en voltios que le llegó al músculo? Ahora vamos al siguiente concepto. ¿Quién nos puede decir el siguiente concepto? Yo tengo Vaya. Si gustan una primero y otra después, podemos escuchar los dos. Vaya. Gracias. Lo que es frecuencia es el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier periodo de tiempo. Muy bien. Entonces, aquí estamos hablando. Y la otra compañera, perdón. Yo tengo Lick, que es la cantidad de impulsos que se suministran en un segundo. Así es. Muy bien. Entonces, la frecuencia es el número de estímulos por segundo, tal como las compañeras han dicho, ¿verdad? La cantidad de veces que se estimula un músculo o una célula en un periodo determinado. Igual, entonces en la práctica vamos a ver si es un estímulo por segundo, 5 estímulos por segundo, 20 estímulos por segundo. Entonces ya vamos a ver que en el caso de la frecuencia nosotros la distinguimos de ciclos por segundo, ¿verdad? Porque es la cantidad de veces que se le ha dado el estímulo por una unidad de tiempo. En este caso, en este laboratorio, son los segundos. Entonces, la intensidad es en relación a la cantidad de energía y la frecuencia es en relación al número de veces que se estimula en determinado tiempo. Muy bien. Ahora el otro punto, la duración. Yo le voy a decirle. ¿Sí? Lo que yo investigué dice que es la cantidad de tiempo por el cual tiene que ser aplicado un estímulo.
para que el impulso nervioso resultante produzca una excitación en el tejido receptor. Así es, entonces es la cantidad de tiempo en la que se está aplicando el estímulo o el tiempo que dura el estímulo, ¿verdad? El plazo de tiempo en la que se está dando esa estimulación. Y también, de acuerdo a esto, hay cambios. O sea que ustedes van a ver que si le cambiamos la cantidad de energía, cambia la respuesta muscular. Si cambiamos la frecuencia, cambia la respuesta muscular. Y si cambiamos la duración de un estímulo, cambia la respuesta muscular, ¿verdad? Y todo eso no solo se da en la fase de experimentación, sino que esto se da en la fisiología normal, ¿verdad? Del sistema muscular y en esta relación neuromuscular. Ahora, antes de hablar de cómo se genera el impulso nervioso y cómo se conduce, veamos el punto 4, que es el estímulo umbral y el subumbral. ¿Qué es el estímulo umbral? El estímulo umbral es la cantidad mínima de señal que ha de estar presente para ser registrada por un sistema. Ajá, entonces es el estímulo mínimo capaz de producir un potencial de acción. Es la cantidad de energía mínima necesaria para generar un potencial de acción y por lo tanto, si se genera un potencial de acción, estamos generando una contracción, ¿verdad? Entonces, esto por supuesto no va a generar la contracción más fuerte, sino que es la primera, por así decirlo, contracción que se puede generar con la mínima cantidad de energía. Entonces, el umbral es ese, la intensidad necesaria para que se produzca un potencial de acción y por tanto una contracción. ¿Y qué es subumbral? Lo que yo investigué dice que es aquella que se encuentra por debajo de los límites del umbral sensorial y entonces es más difícil ser percibido por el organismo. Exacto. Sub es más bajo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que está abajo del umbral. Es un estímulo que como tiene menos energía de la necesaria para producir una respuesta, entonces no produce potencial de acción. Un estímulo subumbral es el que no desencadena un potencial de acción, porque su intensidad es más baja del umbral. Por eso es subumbral. Y hay otro término que lo pedía la guía del manual, aunque no está aquí. No sé si lo investigaron, el supraumbral. Sí, ese dice que es un estímulo que sobrepasa la intensidad. O sea que como es supra, es un estímulo que es mucho mayor que el estímulo umbral. Por tanto, va a producir un potencial de acción. Pero aquí lo interesante es que el potencial de acción que se genera siempre va a ser de la misma amplitud. Pero ya vamos a ver que a veces cuando estos estímulos, pero en la sumación, cuando están estos estímulos supraumbrales en sumación, entonces ahí es donde se encadenan diferentes respuestas. Entonces un estímulo, aunque sea de mayor intensidad, que ya lo vamos a ver, ahí están en los experimentos, allí se identificó el umbral y el supraumbral. Al final el potencial de acción siempre tiene la misma amplitud. O sea, el potencial de acción siempre es el mismo, ¿verdad? Pero sí, ya vamos a ver que genera un poquito de diferencia en el mecanismo, en la acción mecánica, ¿verdad? Ya en el músculo. Muy bien. Ahora
Hay otras definiciones que estaban en la guía del manual. No sé por qué. Permítanme, voy como definición estaban los puntos 7 y el 8, explicar qué es sumación espacial y sumación temporal. Entonces, ¿qué es la sumación espacial, jóvenes? Miren, jóvenes, fíjense que me está cayendo una llamada y ya va segunda vez que me están llamando. Solo denme un chancecito, voy a contestar un ratito. Perdón, vaya, ya volví. Vaya. Muy bien, entonces estábamos en lo que son los conceptos de sumación espacial y sumación temporal. ¿Qué es primero la sumación espacial? ¿Quién me puede decir o explicar qué es la sumación espacial? Es la sumación de potenciales postsinápticas en respuesta a estímulos que ocurren en diferentes localizaciones en la membrana de una célula postsináptica al mismo tiempo. Muy bien. De hecho, este concepto lo vamos a encontrar en la guía de nervioso, ¿verdad? En Tórtora, ahí se explica en la guía de nervioso. Entonces, vaya. Sumación espacial, que nos da a entender solo con las palabras. Vaya, sumación es algo que se van añadiendo, son distintas cosas que se van añadiendo, ¿verdad? Y luego espacial, que quisiera decir, o que quiere decir que son en diferentes espacios, Entonces, en el caso de la sumación espacial, en la unión neuromuscular, es la sumación de potenciales postsinápticos, porque acuérdense que todo estímulo genera un potencial, ¿verdad? Y es postsináptico porque es después de la unión, ¿verdad? Después de la sinapsis, ¿verdad? Entonces, ese potencial se genera en respuesta a estímulos que ocurren en diferentes localizaciones, en diferentes espacios de la membrana
de la célula posináptica al mismo tiempo, ¿verdad? Y dice, es el resultado de la acumulación de neurotransmisores liberados por varios bulbos terminales presinápticos. Tratemos de hacer aquí un esquemita. Aquí tenemos la fibra muscular, ¿verdad? Digamos que esta es la fibra muscular. Aquí viene el nervio y acuérdense que el nervio se ramifica, ¿verdad? Tiene diversas terminaciones. Entonces ustedes ven que el nervio estimula a la fibra en diferentes localizaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería la sumación espacial? Vamos a cambiar el color. La sumación espacial sería que el potencial aquí es tan grande que se activan todas las sinapsis al mismo tiempo. En todas las sinapsis se está llevando a cabo potenciales de acción postsinápticos porque en todas las sinapsis están liberando acetilcolina y todo lo hacen al mismo tiempo. Pues son diferentes localizaciones, diferentes bulbos que están liberando al mismo tiempo acetilcolina y por lo tanto están generando potenciales postsinápticos. En el libro de Tortora esto lo compara a una votación y, por ejemplo, a una votación virtual. Cuando, ¿verdad? Más ahora, ¿verdad? Que ahora pues todo, nosotros se puede participar de manera virtual. Entonces, todos votan por el mismo artista en Estados Unidos, en México, en El Salvador, en Guatemala, en Argentina, en Nicaragua, en Chile, en España. Todos están votando al mismo tiempo por ese mismo actor, ¿verdad? En determinado momento que se está haciendo la votación. Esa es una sumación espacial, porque son diferentes localizaciones que están siendo estimuladas al mismo tiempo. Entonces, estos potenciales se van sumando, ¿verdad? El potencial que se genera en esta zona se va sumando al de la otra zona, al de la otra zona, al de la otra zona. ¿De qué es lo que nos hace esto? Ya vamos a ver cuál es la respuesta que vemos en el músculo. ¿Comprendemos qué es la sumación espacial? Sí, Lick. Ok, pasemos ahora a la sumación, al otro tipo de sumación, que es la temporal. Esa suma, dígame. Lo que yo encontré dice que la sumación temporal es la sumación de potenciales postsinápticos en respuesta a estímulos que ocurren en la misma localización en la membrana de la célula postsináptica, pero en diferentes momentos. Exacto. Entonces, en el caso de la sumación temporal, ahí que estamos sumando. Estamos sumando, por así decirlo, tiempos. Entonces, en el segundo 5, por así decirlo, ¿verdad? Hubo un estímulo. En el 6 hubo otro. En el 7 hubo otro. En el 8 hubo otro. Al final, esta sucesión de estímulos en diferentes tiempos nos van dando respuestas diferentes en el músculo. Entonces, aquí en la sumación temporal es la sumación de potenciales postsinápticos porque cada estímulo generaría un potencial, ¿verdad? Por eso se suman potenciales postsinápticos o potenciales de acción, ¿verdad? En respuesta a estímulos que ocurren en la misma localización de la membrana de la célula, pero en diferentes momentos. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que se acumulan los neurotransmisores liberados por un único bulbo temporal presináptico, 2 o más veces en rápida sucesión. Entonces, hagamos nuevamente nuestra fibra muscular
y hagamos nuestro nervio con sus diferentes terminaciones nerviosas, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste la sumación temporal? Que en este bulbo que tenemos acá, ¿verdad? Va a haber un estímulo en un segundo, otro estímulo al segundo siguiente, otro estímulo al segundo siguiente, otro estímulo al segundo siguiente, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica esto? Que cada estímulo nos va a provocar una liberación de acetilcolina. ¿Y qué va a suceder con esta acetilcolina? Va a permanecer activando los canales iónicos de sodio, ¿verdad? Entonces, para ir generando potenciales postsinápticos, ¿verdad? Mientras más acetilcolina hay, más es el estímulo, más es la producción del potencial de acción. Y ya vamos a ver que esto nos va generando distintas respuestas, ¿verdad? Entonces ya vamos a ver cuál es el resultado de esta acumulación de acetilcolina en esa unión neuromuscular. Ok, comprenden ahora cuál es la diferencia entre la sumación temporal y la espacial. Sí, Ok, muy bien, espero que así todos están bien. Ahora, el último punto que había que definir es la contracción muscular única. ¿Qué es eso? Aquí, digamos, en el... no, realmente no está en la primera guía, solo en el manual estaba. ¿Qué es la contracción muscular única? Y como está en el manual, puede entrar en evaluación. La contracción muscular única es una contracción espasmódica o única de la fibra estimulada con un solo potencial de acción. Es decir, que llega el impulso nervioso, se genera la contracción e inmediatamente después la relajación de la fibra. Esa es la contracción muscular única, es una contracción generada por una estimulación, ¿verdad? Una estimulación, un potencial de acción postsináptico y por tanto una contracción. Y entonces vamos a ver cuáles son las fases de esa contracción muscular única. Vamos a ver qué tanto tarda la fibra en contraerse y en relajarse, debido a ese un solo estímulo y una sola contracción. Bien, ahora antes de pasar a lo que es la generación del impulso nervioso y cómo se conduce, hay algo aquí, la pregunta 6, la diferenciación entre el estímulo directo e indirecto, que esto es algo importante que lo tengamos claro ahorita para luego comprender mejor los experimentos. ¿Cuál es la estimulación directa? La que se hace en las fibras musculares. Exacto, la estimulación directa, como su nombre lo dice, se hace al músculo, se hace en la fibra muscular, se hace en esa masa, en ese vientre muscular. Allí es donde se da el estímulo, ¿verdad? Entonces, ustedes se fijaron en el laboratorio que habían electrodos que llevaban el voltaje al músculo directamente, ¿verdad? ¿Y cuál es la estimulación indirecta? Se hace a través del sistema nervioso. Exacto. La estimulación indirecta es porque la estimulación va a través del nervio. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer en el experimento? Van a estimular el nervio para que el nervio estimule al músculo,
¿verdad? Entonces, en cada proceso se les indica, ¿verdad? Si la estimulación va a ser indirecta o directa, si es a través del nervio o si es a través del músculo. Y de hecho, en los 2 primeros experimentos, ahí se puede ver la diferencia en la cantidad de energía que se necesita en cada uno de estos estímulos, ¿verdad? Muy bien, entonces si ustedes se notan, aquí estamos tratando de comprender toda la teoría en relación a esos experimentos, ¿verdad? Para que cuando ya veamos el experimento, pues ya podamos hacer una mejor relación. Pero aparte de eso, también tenemos que discutir cómo se genera un impulso nervioso, ¿verdad? Cómo se genera un impulso nervioso. Vaya, ya hemos hablado, porque realmente esta grafiquita, por ejemplo, no la hemos visto. Esta la vemos en la primera guía de nervioso o la segunda guía de nervioso, me parece, ¿verdad? Sin embargo, es importante que lo comprendamos ahorita, ¿verdad? Cómo es que se produce un potencial de acción. Y es que las células, ¿verdad? Las células están polarizadas. Es decir, en el caso de las células, todas las células tienen un potencial de membrana en reposo, que es este que tenemos acá, el potencial de membrana, ¿verdad? Ahora, en el caso de las células excitables, este potencial de membrana ustedes ven que es negativo. Vean, aquí tenemos menos 70. Ese es el potencial de membrana en reposo. Es negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que la membrana, porque estamos hablando de la membrana celular, la membrana tiene una mayor carga negativa en su interior que en su exterior. Lo podemos diagramar así, miren. Tenemos aquí, esta digamos, ay, qué bonita me salió, que es la membrana. Aquí tenemos la bicapa lipídica, ¿verdad? De fosfolípidos. Aquí tenemos la membrana plasmática. Ahora, el detalle es que alrededor de la membrana, a ambos lados de la membrana, se ubican diferentes cargas. Entonces, fíjense que en la parte externa de la membrana, aquí vamos a poner, en la parte externa de la membrana, se ubican cargas positivas. En todo el borde externo están las cargas positivas. Como que aquí están todas las cargas positivas. Entonces, atendiendo, ¿verdad?, que los polos opuestos se atraen, en el interior de la membrana, en el interior, pero justo en el borde interno de la membrana. Aquí está el citosol, ¿verdad? Pero justo en el borde interno de la membrana vamos a tener cargas negativas, porque cargas opuestas se atraen. Los negativos quieren llegar a donde están los positivos y los positivos quieren llegar a donde están los negativos, ¿verdad? Entonces, esto que quiere el menos 70, ¿qué quiere decir? Que hay mucho más cargas negativas en el interior que positivas en el exterior. Por eso la membrana está cargada negativamente. Eso es lo que quiere decir. Mucho más cargas negativas en el interior que positivas en el exterior. Por eso está con menos 70. ¿Verdad? Va, entonces, esta es una membrana, un potencial de membrana en reposo. ¿Por qué es potencial? ¿Cuál es la energía potencial, jóvenes? La que está en espera de ser utilizada. Exacto. Entonces, si a estos iones se les abre el paso, ¿qué es lo que se va a dar? Una gran movilización.
Porque los positivos, por las fuerzas de atracción, van a buscar movilizarse hacia adentro. Entonces se les abre un canal, los positivos entran en masa. Y ese movimiento es una generación de energía, ¿verdad? Muy bien. Entonces, digamos que esta es energía retenida en esta diferencia de cargas. ¿Qué es lo que se necesita para liberar esa energía? Cuando comprendamos, jóvenes, cuando se libera la energía, es que se da el potencial de acción. Ahí es cuando se libera la energía, es que se da el potencial de acción. Entonces, para que se dé el potencial de acción, dijimos que había que tener un estímulo, ¿verdad? Ese es el camino que dijimos, ¿verdad? Estímulo, potencial de acción, contracción. Híjole, se me fue la diapositiva. Ahí está. Vale. Entonces, en el caso del estímulo, ya dijimos, para que me desencadene un potencial de acción, el estímulo debe de ser ¿cómo, jóvenes? Debe de llegar por lo menos ser un estímulo umbral. Un estímulo umbral. En las células, ese estímulo umbral es de menos 55 milivoltios. Entonces, ven ustedes acá que cuando el potencial de membrana en reposo recibe un estímulo umbral, digamos que lo recibe en este punto, entonces el potencial de membrana va a cambiar de menos 70 a menos 55. Ese estímulo umbral me creó la apertura de canales. Entonces, ¿qué pasó con esa apertura de canales? Iones positivos empezaron a entrar porque es que tanta gana que le tienen a los negativos, ¿verdad? Entonces, la membrana cambió de menos 70 a menos 55. Si la membrana, esta apertura y el ingreso de estos iones positivos, me hizo llegar al umbral, la membrana, entonces esto automáticamente desencadena un potencial de acción. Esto automáticamente lo desencadena. Lick, ¿Verdad? yo tengo una duda. Dígame. Ya que el potencial de acción también se produce resultado de la unión neuromuscular, ¿verdad? Claro, claro. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo, jóvenes? Tenemos la unión neuromuscular. Se libera la acetilcolina. ¿Y qué hace la acetilcolina? Se une a los canales de sodio. ¿Y el sodio es positivo o es negativo? Positivo. Positivo. Entonces, el sodio entra. Y ese sodio hace que me cambie el potencial de membrana. Ese sodio hace que la neurona pase de menos 70 a menos 55. Entonces, ese sodio es el que una vez te abren las primeras 3 compuertas, digamos, ¿verdad? Te abren todas las necesarias para generar un potencial de acción. Y es ahí cuando entran miles de iones de sodio. Miren, tanto así que cuando han entrado en totalidad todos los sodios que van a entrar para un potencial de acción, miren a cómo queda la membrana en reposo a más 30. O sea, imagínense la cantidad de iones positivos que han entrado que me cambió la membrana de menos 70 a más 30. ¿Verdad? Y eso generó un potencial de acción. Entonces, dígame. Entonces podemos decir que vaya. Es que esto me confunde bastante a mí. Sí, Primero no hay la unión problema. neuromuscular, después va el estímulo químico que es la acetilcolina, después que se da en esa unión neuromuscular. Y ya después del potencial de acción se da la contracción del músculo, ¿verdad? Después del potencial de acción, exacto. Entonces, acuérdense que esto es un espacio de la membrana, en la placa motora, en la porción de la membrana de la fibra que participa en la unión neuromuscular. Pero eso es una pequeña partecita de toda la longitud de la fibra.
Vaya, ahí Tórtora dice que hay fibras que pueden medir, que digamos que midan 30 centímetros, la fibra muscular. Pero esta unión neuromuscular, el punto de unión de la neurona con la fibra, imagínense que midiera 2 milímetros. Entonces, ¿en dónde inicia el potencial de acción, joven? En esos 2 milímetros. ¿Y por cuánto se tiene que caminar? Por los 30 centímetros, que es lo largo de la fibra. Entonces, ahí se genera en la unión neuromuscular, pero este potencial de acción va a recorrer toda la fibra muscular. Es lo que se recuerdan que vimos, el acoplamiento, excitación, contracción. Ese potencial de acción, esta diferencia se va dando de zona adyacente a zona adyacente de la membrana y los túbulos T, hasta llegar a toda la fibra. Entonces, ese potencial de acción debe de ir caminando a lo largo de toda la fibra muscular. Se inicia en una zona, pasa a la zona siguiente, pasa hacia la zona siguiente, hasta completar los 30 centímetros. No sé si queda un poco más clara la duda. Sí, Lic, muchas gracias. Ok, muy bien. Vamos a seguir viendo esto, joven. Entonces, acordémonos, un estímulo subumbral puede ser un estímulo que me cambie la membrana, el potencial de membrana de menos 70 a menos 60. ¿Pero me va a generar un potencial de acción? No, ¿verdad? Si la membrana, si el potencial de membrana queda aquí en menos 60, no llega a menos 55, no llega a mi cantidad mínima necesaria para generar el potencial de acción. Entonces, esta potencial de membrana cambia, pero no me va a generar un potencial de acción. El umbral, dijimos, despolariza la membrana hasta llegar al umbral, el estímulo, ¿verdad? Y se genera un potencial de acción. Y el supraumbral es un estímulo que de una sola vez me lleva a más del umbral. Entonces, ¿qué va a pasar? Me genera un potencial de acción. Vale. Entonces, ¿estamos bien hasta acá, jóvenes? Sí. Ok. Pasemos ahora a la ley de todo o nada. Esto es algo que también vamos a ver. Vamos a ver, fíjense que esta presentación tiene audio. Y entonces cuando yo le doy a esta diapositiva, me empieza a hablar, pero yo creo que ustedes no lo oyen. Ay, ya sé qué voy a hacer. Aquí tengo que darle pausa, vea. Pausa, ahí está. Muy bien, entonces, esta ley de todo o nada es algo que vamos a repasar también más adelante en el sistema nervioso, es que una vez se origina el potencial de acción en cualquier punto de la membrana de una fibra normal, es lo que hemos dicho. Este potencial se va a originar en la unión neuromuscular, en la zonita de la unión neuromuscular. Pero después, este proceso de despolarización viaja por toda la membrana si las condiciones son adecuadas, ¿verdad? Entonces, si las condiciones se dan, se va a viajar por toda la membrana y eso nos va a producir una contracción. Vale, entonces, ¿por qué despolarización, jóvenes? Porque cuando la célula está cuando la célula está en su potencial de reposo, ¿verdad? La célula está polarizada. Cuando la célula está en su potencial de reposo, la célula está polarizada, ¿verdad? Tiene ahí, digamos, esta energía que bloquea el potencial de acción, los menos 70
milivoltios. Yo no sé por qué no me agarra el puntero aquí. Pero una vez se da una vez se da este potencial de acción, entonces empieza a despolarizar toda la membrana, ¿verdad? Es lo que hemos estado hablando. Creo que no hay una imagen. Estas son las fases del potencial de acción, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la unión neuromuscular. Entonces ustedes pueden ver que la unión neuromuscular es cada uno de estos puntitos, cada una de estas zonas. Lo que dijimos, ¿verdad? Que puede medir unos 2 milímetros, digamos, que mide. Y por tanto, el estímulo o el potencial de acción debe de viajar, de transcurrir desde ese puntito que se estimula a toda la fibra muscular, ¿verdad? A toda la fibra. Vale, muy bien. Entonces, dentro de lo otro que tenemos que comprender es cómo se conduce el impulso nervioso, ¿verdad? Ahora, pero antes quizás de la conducción, vamos a hablar de las fases del potencial de acción, ¿verdad? Porque hay que recordar el potencial de acción. Si ustedes ven aquí en la gráfica del potencial de acción, esta gráfica es una gráfica del potencial de acción, ¿verdad? Esta es una gráfica de un potencial de acción, la que hemos estado analizando. Entonces ustedes ven que una vez llega al umbral, miren, el potencial de acción tiene un pico hacia arriba, cambia inmediatamente su potencial de membrana de menos 55 hasta más 30 y luego empieza a bajar. Y llega de más 30 a menos 55, menos 70 y llega a veces hasta menos 90. Entonces aquí tenemos fases del potencial de acción. La primera fase, es decir, como ya dijimos, una vez se dio el estímulo, ¿verdad? Aquí dice la fase de despolarización, un estímulo umbral, ¿verdad? Aquí tenemos ahorita la fase de despolarización y esta que está aquí en verde. ¿Qué es lo que sucede? ¿Con qué iniciamos? Con el estímulo umbral que me llevó al potencial de membrana a menos 55, ¿verdad? Ahora, ¿cómo? Los iones, acuérdense que se mueven a través de un gradiente eléctrico y químico, ¿verdad? Entonces, hemos dicho que el sodio es abundante en el líquido extracelular y es un catión, ¿verdad? Y en el interior de la célula está negativo, en reposo, ¿verdad? Entonces, cuando se da el estímulo umbral y se abren canales de sodio, debido a estos gradientes, el sodio ingresa. Y la entrada de sodio va a modificar el potencial de membrana de menos 55 milivoltios hasta un valor de más 30. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta fase? El estímulo abre los canales de sodio. Entonces, los iones de sodio van a entrar rápida y masivamente al citoplasma, ¿verdad? Entonces, como el sodio, ya dijimos, es un catión, tiene carga positiva, la neurona se hace más positiva en su interior cada vez. ¿Eso qué quiere decir? Se despolariza. Por eso es una despolarización, por eso es una fase despolarizante, porque el ingreso masivo de cationes de sodio invierte, deja de estar polarizada a estar despolarizada. Entonces ustedes ven que sucede esta sección de acá. Miren, el canal de sodio se ha abierto, el sodio entra masivamente. ¿Y qué sucede? El interior de la membrana se vuelve positivo y obviamente el exterior pues queda más negativo. Esa es la primera fase del potencial de acción.
¿Y por qué es que se da esta apertura de los canales de sodio en una unión neuromuscular? ¿Por qué es que llegamos al umbral? Porque la neurona que libera acetilcolina. ¿Y en dónde se une la acetilcolina? A los canales de sodio. ¿Y qué le hace la acetilcolina a los canales de sodio? Los abre. Entonces, da inicio al ingreso masivo de sodio. Y si un canal se abre o dos canales se abren 3, se abren 4, se abren 100, se abren miles de canales, tanto así que el sodio entran hasta 40,000 en esta fase que dura menos de un segundo. Entonces, esa es la primera fase del potencial de acción. Vaya, pero esto no puede durar mucho, ¿verdad? Esta fase de despolarización no puede durar mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que, que aquí está como tiene automático esto? La siguiente fase es la fase de la repolarización, la que tenemos aquí en rojito. La repolarizante, ¿eso qué quiere decir? Que la membrana va a volver a estar polarizada, ¿verdad? Entonces, en la fase de repolarización, acordémonos, venimos que la membrana citoplasmática está bien cargada positivamente por adentro, ¿verdad? Por el gran flujo de iones de sodio. Entonces, hay que invertir esa polarización, esa despolarización y volverla a ser negativa, ¿verdad? Vuelve a estar a menos 70. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a abrir otro canal, el canal del potasio. Sí es otro catión, pero ¿qué sucede? El potasio es bien abundante en el citosol. Entonces, con la salida de potasio, se nos va a volver negativa la membrana internamente, nuevamente. Entonces, se abren los canales de potasio y se cierran los canales de sodio previamente abiertos. Ustedes ven en esta imagen, en la repolarización, miren, el canal de sodio se cerró porque esos milésimas de segundos para que entren miles de iones. Se cierran los canales de sodio y se abren los de potasio, ¿verdad? Y en el caso de los canales de potasio, como el potasio es abundante en el citosol, entonces el potasio busca salir por su gradiente electroquímico. Yay, dice el potasio, voy a ir a pasear. Entonces eso hace que la membrana pase de un valor de más 30 a menos 70. Imagínense cuántos potasios salieron para que la membrana vuelva a estar a menos 70, ¿verdad? Por la salida de canales de potasio y que ya no ingresan los canales de sodio, ¿verdad? Ahora, en la siguiente fase, que es la de post-hiperpolarización, es cuando sigue saliendo el potasio, porque el canal de potasio es un poco más lento que los de sodio, se abren más lento, se cierran más lento. Entonces el potasio sigue saliendo, aunque el sodio ya no entró, vea, pero el potasio sigue saliendo. Entonces, por eso es que en la fase de hiperpolarización o de post-hiperpolarización es que la membrana se vuelve más negativa por ese exceso de potasios que salen. Esa es la fase de post-hiperpolarización que se vuelve a menos 90. Pero esta fase luego debe de volver a componerse para llegar al potencial de membrana en reposo, que es de menos 70. ¿Quién se encarga de sacar el sodio y de meter el potasio? ¿Se recuerdan ustedes de la bomba sodio-potasio? Pues las bombas de sodio-potasio son bien comunes en la membrana de las fibras. Entonces, esas bombas de sodio-potasio se encargan de sacar todo el sodio y de meter todo el potasio, ¿verdad? Entonces yo creo que relacionado a lo del potencial de acción, que lo quise explicar porque este contenido pues no lo hemos visto en las guías de nervioso, aunque yo creo que los videos hasta ya están puestos en el campus, ¿verdad?
pero esto es lo que sucede en un potencial de acción. Entonces, ese potencial de acción, esa apertura, porque acordémonos de la secuencia. Acordémonos de la secuencia. Apertura de canales de sodio y luego cierre de canales de sodio, apertura de canales de potasio y cierre de canales de potasio. Entonces, eso se va dando en las secciones de la membrana. Aquí tenemos este ejemplo en una neurona, en el axón, que es donde se dan los potenciales de acción nervioso, pero es similar en la fibra muscular. Miren ustedes, aquí en esta zona verdecita están abiertos los canales de sodio, ¿verdad? Entonces aquí en la zona adyacente está fluyendo la energía, están captando que ese montón de canales de sodio está abriéndose. Entonces en esa zona se abren otros canales de sodio. Y entonces la zona adyacente se empieza a activar y dicen, hey, están entrando los sodios, dejémoslos entrar. Entonces en la zona adyacente se vuelven a abrir otros canales de sodio. Entonces así esa apertura, esa apertura de canales de sodio se va dando por segmentos adyacentes caminando a lo largo del axón o de la fibra muscular. Y si ustedes ven, una vez el segundo segmento se activa, el primero ya cerró sus canales de sodio. El siguiente segmento, el tercer segmento se activa, el segundo ya cerró sus canales de sodio. Y así va, se activa el cuarto, se cierra el primero, se activa el 5, se cierra el cuarto, se activa el sexto, se cierra el quinto. Así van, ¿verdad? Se abren canales de sodio en un segmento y se activa el adyacente, se desactiva el inicial. Entonces, así va pasando el potencial de acción, ese flujo de corriente a lo largo de toda la membrana. Y es igual así como va en la fibra muscular, ¿verdad? Entonces, se cierran los canales de calcio en el segmento inicial, se abren los de potasio para restablecer el potencial de membrana. Entonces, cuando el potencial de acción llega al bulbo, el axón ya está otra vez en sus condiciones de reposo normales. Ya está listo para otro impulso, ya está listo para otro potencial, ¿verdad? Entonces, así es como se va dando esa conducción del potencial de acción, ¿verdad? Y solo que en el caso de las neuronas, en los axones, hay axones que los que están cubiertos por las células de Schwann, la conducción es saltatoria. La conducción del potencial de acción va de nuevo de Ranvier a nuevo de Ranvier, entonces va como saltando, va saltando como estos obstáculos. Y por supuesto, camina más rápido, ¿verdad? Porque no tiene que ir despolarizando cada segmento adyacente de la membrana, ¿verdad? Sino que lo hace de un nodo a otro nodo, entonces va saltando a las células de Schwann. Ok, esto es todo en relación a lo que es la generación de un impulso y la conducción por una estimulación. ¿Tenemos alguna duda, jóvenes? Como les digo, esto lo vamos a recapitular y lo vamos a ver más a detalle en las guías de nerviosos. Si tienen algo de duda, ahí está en Tórtora esas definiciones. Todo esto ustedes lo pueden ver, cómo se da el potencial de acción, ¿verdad? Entonces, lo que sí tienen que tener claro, que cuando se da el potencial de acción, ¿qué canales se abren, jóvenes? Recapitulando, ¿qué canales se abren? Los canales de sodio. Así es, los canales de sodio. ¿Y eso qué me crea en la membrana? Ese cambio de voltaje, ¿cómo se llama? Despolarización. Despolarización, así es, porque pasa, ¿desde cuánto a cuánto pasa la membrana, jóvenes? ¿De qué carga a qué carga pasa en la despolarización? De menos 70 a más 30. Ajá, de negativo a positivo, de menos 70 a menos 55 a más 30, exacto. Después de que se abren los canales de sodio y se cierran los canales de sodio, ¿qué otro canal se abre?
En la De siguiente potasio. fase, los de potasio. En la siguiente fase del potencial de acción. Cuando se abre el canal de potasio, ¿cómo se llama esa fase? Repolarización, creo yo. Exacto, repolarización. ¿Por qué? Porque la membrana vuelve a estar polarizada como resultado, ¿verdad? Entonces, ¿de qué potencial de acción de membrana a qué potencial llega a estar la fibra nuevamente? En la fase de repolarización. Positivo a negativo. Ajá, de más 30 a menos 70. Y en la siguiente fase de post o de hiperpolarización es porque pasa de menos 70 a menos 90, porque los canales de potasio siguen abiertos y el ion de potasio sigue saliendo, ¿verdad? Pero después esto se restablece a menos 70 por la acción de las bombas de sodio-potasio. Sale todo el potasio y entra todo el sodio hasta llegar nuevamente a las condiciones de reposo. Muy bien, joven. Si ustedes logran captar eso, en resumen, comprenden ya entonces qué es el potencial de acción, ¿verdad? ¿Qué es lo que se da? ¿Cuáles son los procesos aquí fisiológicos, eléctricos y químicos, ¿verdad? Involucrados. Muy bien. Ahora dijimos, ¿verdad? Que todo esto inicia en la zona de la sinapsis neuromuscular. ¿Quién nos puede decir en la zona de la sinapsis cómo se llama los componentes de la neurona que participan en la sinapsis neuromuscular? Es una neurona motora, ¿verdad? Una neurona motora somática, así se llaman las neuronas que estimulan los músculos. ¿Cómo se llama esa porción final del axón que va a entrar en estrechez o en sinapsis con la fibra, jóvenes? ¿Quién nos quiere decir? Esto ustedes ya lo vimos en clase. Botones terminales. Ajá. Vaya, este es el botón terminal. Muy bien, aquí está el botón terminal de la neurona motora. ¿Y qué hay dentro del botón terminal? Ajá. ¿Qué hay dentro del botón terminal? Las vesículas que tienen la acetilcolina. Así es, las vesículas que tienen la acetilcolina. Y acordémonos que este botón también tiene canales de calcio, ¿verdad? Entonces, cuando viene el impulso nervioso, se abren los canales de calcio para que las vesículas liberen la acetilcolina por exocitosis, que es lo que vemos acá, ¿verdad? En estas dos vesículas. Muy bien. Entonces, el bulbo o botón sináptico tiene las vesículas con la acetilcolina. La acetilcolina es el neurotransmisor, ¿verdad? Porque es la molécula que libera la neurona para comunicarse con la fibra muscular. Ahora, ¿cómo se llama la porción de la fibra muscular que participa en la sinapsis? ¿Cómo se llama aquí esta porción de la fibra muscular? La placa motora, Lick. Así es, la placa motora, ¿verdad? Que tiene invaginaciones y que en ella están estos canales que son los receptores, los canales receptores de la acetilcolina. Miren, ahí está la acetilcolina que se está uniendo a los canales, ¿verdad? Y que estos receptores son los canales de sodio, ¿verdad? Cuando la acetilcolina se une al canal, el canal se abre y entonces el sodio ingresa, ¿verdad? ¿Y cómo se llama el espacio entre las dos células? Entre las dos membranas, ¿cómo se llama? Espacio sináptico. No me Así equivoco. es. Sí, no, está bien. En la hendidura
Hendidura o espacio sináptico, muy bien. Y ahí está, esta aquí verdecita que está representada en verde, que miren, hace a la acetilcolina, miren, la degrada. La degrada. Entonces, ¿esta cómo se llama? Acetilcolinesterasa. Así es, acetilcolinesterasa. Muy bien, muy bien. Miren, jóvenes, ¿qué les parece si ahorita tenemos un pequeño receso de unos 10 minutitos para que después sigamos? Porque prácticamente con esto pues hemos ido estudiando la fisiología de la sinapsis. Y luego vemos ya lo que son los resultados del experimento. ¿Qué les parece? Tengamos este receso, por favor. Voy a dejar de grabar ahorita. Katia Reyes, ya vi que ya se conectó. Vamos a